Continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido desarrollando han sido los siguientes: el entorno de simulación en LTSpice, el entorno de los gráficos en LTSpice, el uso de la sentencia .p, el uso de las fuentes dependientes, el uso de la sentencia .dc, el uso de la sentencia step_param, y hemos mostrado a su vez cómo usar esta sentencia para poder simular un potenciómetro, ya que en la lista de componentes de este simulador LTSpice no tiene a este dispositivo. También hemos visto en el tema 7 el uso de la sentencia .tf. Con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ha sido concluido. El tema 7, cuando vimos el uso de la sentencia .tf, lo aplicamos también en el análisis en DC. Después, en el tema 8, se mostró el uso de la sentencia .tran, la cual fue usada para mostrar cómo simular fuentes senoidales, fuentes pulse, fuentes PWL, fuentes exponenciales y fuentes senoidal amortiguada. En todas estas simulaciones que hemos hecho se usaron fuentes de tensión. Lo mismo se puede hacer en las fuentes de corriente. Ahora estamos viendo en el tema 9 los circuitos con interruptores y condiciones iniciales, en donde ya hemos mostrado cómo simular los interruptores. Ahora vamos a ver las condiciones iniciales en los capacitores y circuitos transitorios de primer orden. Posteriormente veremos las condiciones iniciales en los inductores y circuitos transitorios de primer orden usando este tipo de dispositivos, inductores. Y después veremos cómo simular los circuitos transitorios de segundo orden. Entonces, siguiendo con lo que hemos mostrado, en los circuitos con interruptores y condiciones iniciales, vamos a ver las condiciones iniciales en los capacitores, condensadores y circuitos transitorios de primer orden, usando este tipo de dispositivo, capacitores. Este estudio se va a dividir en las siguientes partes. La parte 1, que ya ha sido concluida. Las partes 2 y 3 ya han sido concluidas. Asimismo, la parte 4 también ya ha sido concluida. Ahora veremos la parte 5, donde los circuitos que simularemos estarán conformados solo por resistencias, capacitores y sus condiciones iniciales, interruptores, fuente de tensión y de corriente en DC, y también fuente de tensión y o de corriente de tipo escalón. Entonces, si no se dan las condiciones iniciales, se mostrará cómo hallarlas, y de igual forma como se hizo en las partes 2, 3 y 4, aquí también se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación. Es decir, en el análisis teórico de este tipo de circuitos obtendremos solamente expresiones matemáticas, pero la simulación nos mostrará solo resultados gráficos. Entonces, también en esta parte 5 les mostraré cómo introducir las expresiones que obtuvimos en nuestro cálculo teórico en la misma gráfica de resultados que nos muestra el simulador. Esto se hace con el objetivo de verificar si ambos resultados coinciden gráficamente, y de esta forma se validan nuestros resultados teóricos. Los circuitos que simulemos en esta parte 5 están clasificados como transitorio de primer orden, y como siempre el énfasis aquí es en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Es decir, en estos videos solo se mostrará cómo simular los circuitos. El análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado, y esto se hace justamente para entender mejor los resultados de alguna simulación. Entonces, partamos hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este video. El primer problema que vamos a resolver, vamos a simular, es este de acá. Acá ya tengo la respuesta, Vamos a simular para después ver que efectivamente sale esta respuesta.
Entonces veamos, tenemos resistencia a condensador, una fuente de corriente, una resistencia y nos piden hallar la tensión en el capacitor para todo tiempo, para todo T. Bien, entonces construyamos esta fuente. Observen que aquí tenemos una fuente tipo escalón, ¿no? Y allá vamos a ver cómo se pueden construir o cómo se pueden simular esas fuentes tipo escalón en el LTSpice. Para eso vamos armando el circuito. Por acá una resistencia, por aquí un capacitor, por aquí una fuente de corriente que va a apuntar hacia arriba, y por acá una resistencia de 100K. Entonces aquí ponemos 25K, esta vale 5 microfaradios, esta vale 1 mili y esta vale 100K. Bien, conectamos y la referencia la vamos a colocar aquí. Bien, perdón, accioné de casualidad el help del LTSpice. Ya, ahora vamos a ver cómo colocamos esta fuente tipo escalón. Esto ya sabemos cómo hacerlo en realidad, ya lo hemos hecho en un video, abajo les dejo el link, y se hace con una fuente de tipo, colocamos aquí en Advanced, de tipo PWL. Entonces, ¿qué es lo que vamos a colocar aquí en la fuente tipo PWL? Si ustedes se dan cuenta, son puntos, tiempo, valor en ese tiempo, el tiempo 2, valor en ese voltaje en ese tiempo 2, tiempo 3, valor de voltaje en ese tiempo 3. Entonces, según lo que nos piden es 10 mute. Recordemos que la función escalón unitario es de esta manera, ¿no? Por ejemplo, así, lo vamos a colocar así. Entonces, esto es para tiempos mayores que 0 y 0 para tiempos menores que 0. O A, perdón, esto es A. ¿No? A para tiempos mayores que 0 y 0 para tiempos menores que 0, o el cambio, ¿no?, que se produce. Entonces, esto de acá lo podemos hacer con una fuente PWL, donde podemos hacer así. Vamos a exagerar un poco el dibujo. Aquí en tiempo 1 colocamos 0, valor 1, 0 voltios. Después, tiempo 2, ponemos 0 más 1 nano. Voltaje 2, ahí le ponemos los 10 voltios. Va a ser algo así. Obviamente acá estoy exagerando el espacio, ¿no? Es un nanosegundo, es muy pequeño. Ok, entonces eso es lo que vamos a colocar en esta fuente. Con eso ya tenemos la función escalón. Tiempo 1, 0, voltaje en ese tiempo, 0, tiempo 2, 0 más 1 nano, voltaje 2, tiempo 2, 0 más 1 nano, voltaje 2 es 10 voltios. Bien, ya tenemos este valor. Esto de acá lo vamos a quitar para que no se vea. Ahora, noten que aquí nosotros hemos puesto nuestra referencia y otra. No nos están dando la tensión que puede haber almacenado el capacitor. Entonces, si no nos lo dan, lo podemos hallar o lo tenemos que hallar. Y eso se halla de la siguiente manera, tal como ya lo hemos visto o tal como ya lo hemos ido haciendo en los videos anteriores. Observen, antes de que esto se accione, que es en tiempo igual a 0, esta fuente de corriente ya estaba activada. Por lo tanto, para tiempo menor que 0, teníamos este circuito de acá.
entonces ya había una fuente que podía cargar al capacitor. Entonces para eso a través del simulador llegar a esas condiciones iniciales, lo que podemos hacer es, tal como hemos hecho en los videos anteriores, dar un buen tiempo, ¿no?, para que el capacitor se cargue, ¿no?, y después de cargarse se abra. Entonces esta fuente de acá la podemos cortocircuitar y ponemos aquí como un tiempo, por ejemplo, de 0 a un stop time. No sé, pues se me ocurre el stop time en el punto tran, stop time le ponemos, no sé, pues 5 segundos, ¿no?, para ver a cuánta tensión se carga este capacitor. Y para ello, ¿no?, tenemos primero que colocar que entre este y este nodo hay 0 voltios, es decir, el capacitor no va a tener nada de carga, ¿no?, y después se va a cargar a través de esta fuente. Y a partir de la tensión que hallemos aquí en el capacitor, esa va a ser la condición que le vamos a poner como condición inicial para después activar la fuente, ¿no?, tal como lo hemos venido haciendo en los problemas anteriores. Entonces veamos qué nodo es este. Este nodo ya es 0. Vamos a ver qué nodo es este. Nodo 2. Entonces lo primero, tal como hemos visto en los videos anteriores, es colocar como punto IC, Initial Condition, voltaje entre el nodo 002 y 0 igual a 0 voltios. Entonces va a estar en 0 voltios y le voy a dar un buen tiempo para ver a cuánto se carga. Y con esa tensión de carga comenzamos a resolver el problema. Entonces veamos, hemos dicho que vamos a poner un punto tran de 5 segundos, ¿no? Entonces clic derecho, Edit Simulation Command, Stop Time 5 segundos. Bien, ahora nos vamos acá, punto OP, clic derecho, Help Me Edit, el último. Damos clic aquí, IC Statement, y aquí colocamos lo que acabamos de decir. Voltaje entre el nodo 002,0 igual a 0 voltios. Con eso yo ya estoy inicializando, por así decirlo, en esta parte del problema, que el voltaje entre este y este punto es 0 voltios. Bien, entonces veamos y vamos a cortocircuitar esta fuente, ¿no?, ya que cortocircuitando esta fuente, esta no se va a activar, ¿no?, esta fuente no se va a activar y estamos aquí para tiempos menores que 0, ¿no? Bien, veamos, simulemos y veamos a cuánta perdón, disculpen, faltó cortocircuitar la fuente. Ya. ¿Y por qué la cortocircuitamos? Porque recuerden que una fuente de tensión desactivada está en corto y una fuente de corriente desactivada, o cuando se desactiva, es circuito abierto. Bien, simulemos entonces. Ya, aquí me ha dado un problema porque a la hora de yo cortocircuitar la fuente, seguramente va a cambiar el nodo de acá. Este nodo lo va a cambiar, entonces este nodo es 1. Entonces volvemos a cambiar aquí, debido a que como hemos cortocircuitado la fuente, estamos quitando un nodo, ¿no? Entonces ha vuelto a renombrar el LTSpice este nodo como nodo 1. Ya, ahora sí, entre nodo 1 y nodo 0, 0 voltios. Simulamos y vemos la tensión que hay acá. Ya, observen que ya se cargó el capacitor a 20 voltios, ¿no? Fíjense que su valor final del capacitor se estabiliza en 20 voltios, ¿no? 19,99. Entonces, eso es la tensión inicial, ¿no?, con la que empieza el capacitor. Entonces este sigue siendo 1. Ahora, tensión inicial es 20 voltios. Cambiamos 20 voltios y activamos la fuente para de ahí comenzar con el problema.
Entonces ahora sí activamos la fuente y este ahora es nodo 2. Este es su tensión 20 voltios. Esa entonces es la condición inicial o tensión inicial aquí en el capacitor. Entonces simulamos y vemos cuánto es acá. Ok, vamos a ponerlo acá hasta 5 segundos. Vamos a ponerlo un poco menos, hasta 2 segundos, para ver si se aprecia un poco mejor. Tiempo final 2 segundos. Listo, ahí lo tenemos. Esta sería la respuesta. Entonces vamos a ver qué es lo que hemos obtenido teóricamente. Observen esto. 20U a la menos T. Vamos a ver qué cosa es esto primeramente. Más todo esto de acá multiplicado por mu de T. Ya que estamos viendo funciones escalón, vamos todo a dejarlo en función de los escalones. Este de acá, 20 mu menos T, significa esto. Supuestamente el circuito aquí, en este tiempo de aquí, en tiempo igual a 0, es que se acciona esta fuente. Entonces, hasta antes de accionarse, tal como hemos visto, esta fuente permanece inactiva, o sea, en cortocircuito, y la única fuente que permanece activa antes del accionamiento de esta fuente es esta. Y la tensión se ha cargado a 20 voltios, es decir, antes de que esta fuente entre se accione, esto ya estaba cargado en 20 voltios. Por lo tanto, esta función de acá, 20U a la menos T, es como esto. Y acá sería 20. Entonces, este 20 representado en forma, este 20 de acá, que está representado con este escalón de aquí, en realidad son los 20 voltios que nosotros hemos obtenido como condición inicial. Entonces, hasta T igual a 0, que es cuando se acciona esta fuente, es 20 voltios. Entonces, 20 mu a la menos T. Por lo tanto, esta tensión de acá, este término de acá, se debe a la condición inicial del capacitor. Ahora, esto de acá multiplicado por mu de T es lo que viene de acá para acá. Dado que el mu de T está tal como hemos visto hace un momento, porque estaba por acá. El mu de T antes de 0 igual a 0, para tiempos mayores que 0 igual a A. Entonces, de acá para acá es toda esta expresión de aquí. Bien, entonces hay que recordar también que esta expresión mu de menos T es A mu de menos T, A menos A mu de T. Entonces vamos a poner toda esta expresión en el LTSpice para ver si nos ha salido bien. Entonces no podemos poner menos T en el LTSpice porque él no va a haber tiempo negativo, por así decirlo. Entonces vamos a usar esta 20 menos 20 mu de T por todo esto. Veamos. Ya sabemos, clic derecho a traces, 20 menos 20 por la función escalón, el LTSpice la tiene, mu o u time. Ya, hasta ahí ya tenemos esta parte de aquí. Vamos con esta 28 menos 8 por e a la menos 10t más todo esto entre paréntesis porque se va a multiplicar por time. Esto es por 28 menos 8 por exponencial menos, a ver, 28 menos 8 por e a la menos 10t, todo esto um.
28 cerramos menos 10 por time. Listo, ahí lo tenemos. Bien, veamos. Ya, noten ustedes que ambos ejes, tanto el de la izquierda, ambos ejes Y, tanto el de la izquierda como la derecha, empiezan en 20. Ambos ejes Y terminan en 28. Ambos ejes van de 0.8 en 0.8 y las gráficas coinciden, una está encima de la otra, por lo tanto nuestra respuesta es correcta. Nuestra respuesta es correcta. Bien. Ahora vamos a guardar este problema. Aquí tenemos entonces para todo tiempo, ¿no? La respuesta para todo tiempo. Para t menores que 0, que es antes que se active esta fuente, el B sub C era 20 voltios, ¿no? Lo que decíamos de acá. Para todo tiempo, t menores que 0, B sub C, ¿no? T menores que 0 teníamos 20. T mayores que 0 es todo esto de acá. Todo esto que viene acá para acá. Ojo, todo lo que viene de acá para acá, ¿no? Para t mayores que 0. Entonces, todo esto es para todo t, ¿no? Para todo t, para todo tiempo. Bien, vamos a guardar este problema. Interruptores. No, este era circuitos RC. Wow, sí que hay bastantes. Circuito 1, escalón. Escalón. Bien, vamos a otro problema. Es este de acá. Hallar BT para t mayores que 0 con B en tiempo igual a 0 igual a 0 voltios. Entonces ya nos están dando una condición inicial. Entonces simplemente nos ocupamos de armar el circuito solamente, ¿no? Acá tenemos dos fuentes de corriente tipo escalón. Una está desfasada en el tiempo, la otra empieza en 0. Dos resistencias y un capacitor. Bien, veamos. Aquí quitamos, hacerlo todo de nuevo, hacerlo todo de nuevo. Fuente de corriente, esta apunta hacia arriba, acá hay una resistencia, acá hay un capacitor, acá hay otra resistencia, acá hay otra fuente de corriente que apunta hacia abajo. Listo, procedemos a conectar. Esto de acá nos queda aquí. Bien, esta vale 2 ohmios, este vale 0.1 faradio, esta resistencia vale 8. Bien, vamos a entonces, ya que nos dan la condición inicial en este capacitor, y ya que estamos colocando aquí la tierra o la referencia, tenemos que ver qué nodo es este, para poner punto IC, voltaje entre este y este nodo igual a 0. Entonces veamos qué nodo es este. Nodo 1, nodo 2. Por lo tanto este es N001, N002. Bien. Coloquemos entonces IC, le damos clic acá, N001, copiamos 2, 0 voltios. Ya lo ordenamos un poco esto. Ya, ahora vamos con las fuentes. Primero vamos a ver esta de acá, que es la más fácil. Clic derecho, Advance, PWL. Entonces
de acuerdo a lo que hemos visto, simplemente sería algo así, ¿no? T en tiempo en tiempo 1 igual a 0, valor 1 igual a 0. Tiempo 2 igual a 0 más 1 nano, o sea, todo de acá hasta acá, valor 2 igual a 3 amperios. Sería una cosa así. 3. Bien, eso sería lo que vamos a colocar. Tiempo 1, 0, valor 1, 0. Tiempo 2 entre llaves para que se produzca la suma, la operación aritmética, 3 amperios. Listo, ya la tenemos. Ahora con esta fuente, esta de aquí, de acuerdo a lo que nos dice el circuito, es 3 mu t menos 1. Entonces, idealmente la fuente es así. Aquí en tiempo igual a 1, esto es 3, sí, esto vendría así. Entonces, para lo que vamos a colocar nosotros sería así, ¿no? Como hasta acá vale 0, entonces en la fuente colocaríamos tiempo 1 igual a 1, valor 1, 0. Entonces con eso aseguré que hasta acá, hasta tiempo igual a 1 sea 0. Y en el otro sería 1 más 1 nano sea 3. Entonces acá sería tiempo 2, 1 más 1 nano, valor 2 igual a 3. Sería algo así. Bien, entonces ahí ya tenemos nuestra función escalón representada por esa fuente. Clic derecho, Advance, PWL, tiempo 1, 1, valor 1, 0. Tiempo 2, 1 más 1 nano, valor 2, 3. Ya, recuerden que abajo en la descripción del video les estoy dejando el link de cómo usar esta fuente PWL. Bien, ya tenemos todo. Vamos a darle un poco más de tiempo a esto. Vamos a darle, por ejemplo, 5 segundos como stop time. Revisemos, no nos falte nada. Sí, ya está todo. 0, 1, 2, 8. Bien, entonces simulemos y veamos la tensión que nos piden acá, ¿no? Entre este y este punto. Ya. Observen cómo hay un pequeño quiebre en un segundo, ¿no? Hay un pequeño quiebre. Ese quiebre en un segundo es cuando esta fuente de acá empieza a funcionar. Por eso se ve ese pequeño quiebre. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, ¿no?, en la respuesta sería esto, todo esto de acá. Noten que aquí estamos colocando 24, 1 menos e a la menos t por todo esto. Todo esto de acá es nuevamente la función escalón. Mu t es esto, menos mu t menos 1 es esto. Este sería 0, este sería 1. Entonces, esta función de aquí es válida solo en esta parte de acá, entre t mayores que 0 y menores que 1. Y esta función de aquí es válida para mu t menos 1. Si lo ponemos por acá, por ejemplo, y este es el eje del tiempo, este también es el eje del tiempo, mu t menos 1, entonces antes era 0 y en t menos 1 vale todo, se levanta la función. ¿Qué función? Esta de acá. Entonces esta función de acá es válida de acá hasta donde vaya, ¿no? Todo esto de acá. Esta función es válida solo aquí. Y como se están sumando, bueno, entonces va a ser a partir de 0 en adelante. Y va a haber un quiebre en 1, ¿no?, tal como estamos viendo en la simulación. Entonces coloquemos todo lo que tenemos, ¿no?
clic derecho a traces, nos toca 24 por 1 menos exponencial menos time por, y aquí colocamos mu time menos mu o u time menos 1. Ya, ahí ya tenemos la primera parte. Vamos a graficar solo esa primera parte a ver qué nos sale. ¿Sí? Observen, aquí no se ve nada igual porque observen cómo están los dos ejes Y. Los dos ejes Y están desalineados. Uno empieza en 0, el otro empieza en menos 2. ¿No? O el otro eje está empezando en menos 2. Y van de 3, el eje Y de la izquierda va de 3 en 3 y el otro eje Y de la derecha va de 2 en 2. Tomemos como referencia el de la izquierda, por ejemplo, el que va de 0 hasta 30. Entonces acá en el eje Y de la izquierda colocamos botón en la parte de abajo 0, que vaya de 3 en 3 hasta 30. Observen, coincide hasta un segundo. Y eso era lo que nosotros habíamos comentado hace... ¿dónde se fue? Hace un momento. ¿Dónde se fue? Aquí. Entonces, esa función que acabo de colocar solo es válida aquí. Miren cómo se volvió 0 en un segundo. Se volvió 0 en un segundo. Aquí para tiempo igual a 1 se volvió 0, ¿no? Hizo esto. ¿Por qué? Porque la función escalón que le acabo de colocar, ¿no?, es válida hasta un segundo. A partir de 1 en adelante se hace 0. Entonces, toda la función, ¿no?, que se estaba multiplicando por el mu t, ¿cuánto era esto? Mu t menos mu t menos 1, ¿no?, va de acá hasta acá. Listo, entonces hasta ahí estaba bien, está coincidiendo. Y vamos ahora a colocar esta parte. Clic derecho, no, acá hay nomás, clic derecho y le ponemos más, entre paréntesis, 30 menos 14.83 por exponencial, cierra paréntesis, menos, vuelve a abrir paréntesis, t menos 1, o sea, time menos 1. Listo, esta parte ya está. Cierra aquí, cierra aquí, cierra aquí por u time. Bien. Acá debe haber un error que estoy cometiendo, por eso es que me está saliendo de esa forma. Y ya vi cuál es el error. Ya. Aquí en la respuesta es u time menos 1, yo le he puesto u time nada más. Entonces aquí al último clic derecho tengo que corregir time menos 1 y listo, ahí están. Observen que ambos ejes Y empiezan desde 0, terminan en 30. Aquí empieza de 0, terminan en 30 y van de 3 en 3 y ambos están coincidiendo, por lo tanto nuestra respuesta es correcta. Vamos con, primero voy a guardarlo. Circuito escalón 2. Ya. Ahora vamos a ver este problema de acá. Noten que es con una fuente dependiente. Y noten que este BS tiene una parte DC y después una fuente tipo escalón. Entonces, acá no nos están dando, ojo, no nos están dando la condición inicial de este capacitor, por lo tanto tendremos que hallarlo tal como lo hemos hallado aquí. Por lo tanto, vamos a armar el circuito. Es una fuente de T, entonces ninguna de estas me sirve. Ya, vamos a poner aquí dos fuentes. Una va a ser para el PWL o el escalón y la otra va a ser para estos 5 voltios de aquí.
estos 5 voltios. Por lo tanto, clic derecho y aquí, bueno, ya vamos a armar eso, la resistencia, una fuente de voltaje. Necesitamos una fuente de voltaje controlada por corriente, es esta de aquí, H creo, Linear Current Dependent Voltage Source. Entonces es más hacia la izquierda. Bien, ahora la resistencia, por acá ponemos el sensor de corriente que va a controlar a dicha fuente, ¿no? 0 voltios, ¿no? Para hacer un cortocircuito perfecto en esta fuente de tensión, y acá le cambiamos de nombre, en B3 le colocamos IX. Acá una resistencia y aquí un capacitor. Bien, conectamos. Bien, conectamos. Esta resistencia vale, a ver, vamos a ver acá, 10, 3, 1, 1 sobre 12. 10, 3, 1 y el capacitor vale 1 sobre 12 faradios. Ya, nos faltó aquí colocar la fuente que va a rastrear o va a censar la corriente. Vamos a mover esto un poco, ordenarlo. Ahí va. Va a ser un sensor de corriente 0 y acá le ponemos I0. Bien, ya está. Vamos primero con esta fuente. Se supone que este es 10 UT y tal como ya lo venimos conversando, esos 10 UT vendrían a ser, desde el punto de vista de la fuente PWL, vendría a ser algo así. Aquí tiempo 1, 0, valor 1 sería 0. Tiempo 2, 0 más 1 nano, valor 2 igual a, ¿cuánto vale? 10. 10, entonces aquí sería 10, esto vendría así, ¿no? Bien, entonces eso es lo que tenemos que colocar en la fuente. Clic derecho, Advance, PWL, acá sería 0, 0, 0 más 1 nano, valor 2, 10 voltios. Ya, ahora vamos a ver esto, esta fuente, cuál es su valor, 2ix. Por lo tanto, clic derecho acá, donde dice value, lo enlazamos con el ix de aquí, lo enlazamos con este ix, ¿no? Con quien va a controlar a esta fuente de acá, y en el valor 2, y ahí le ponemos el número. Y para que se ponga visible, lo tenemos así. Ahora, tal como hicimos en el primer problema, ¿no? Ya que no nos están dando el valor acá, ya sabemos que esto es, no nos están dando el valor inicial acá, lo tenemos que hallar, porque antes de que esta fuente de acá se active, ¿no? Esta parte de aquí, de toda esta fuente, esta parte de aquí, para tiempo menor que 0 no está activa, pero para tiempo mayor que 0 se activa. Pero antes de tiempo menor que 0, esta fuente ya está activada. Por lo tanto, debemos presumir que esta fuente está, este capacitor ya tiene una carga. Entonces hacemos como en el problema anterior, ¿no? Ponemos ahorita, cortocircuitamos esta parte de acá, ¿no? Y vemos qué tensión, cuáles son los nodos entre este y este punto. Y le damos bastante tiempo para ver qué tensión o a qué tensión se va a cargar este capacitor, y con eso empezamos. Entonces veamos, cortocircuitamos esta fuente de aquí, vemos cuáles son los nodos, nodo 4, nodo 5, entonces este sería nodo 4,
nodo 5 lo ponemos a 0, ¿no? Ya sabemos por qué. Ponemos a 0 acá y esperamos un buen tiempo como para que esto se cargue. Bien, 5 segundos creo que es más que suficiente. 4, 9, 5, ya, listo. Simulemos y veamos cuánto es la tensión de este capacitor. Ya se cargó. Ya se cargó, observen, se ha cargado a 1 voltio. Se ha cargado a 1 voltio. Por lo tanto, listo, esa es la tensión que le vamos a colocar acá cuando accionemos la fuente. No le puedo colocar ahorita 1 voltio aquí porque cuando accionemos la fuente, noten que lo más probable es que ya no van a ser los mismos nodos. Observen, nodo 4, nodo 6, entonces ya cambió. Entonces acá te cambio nodo 6. La tensión del capacitor es 1 voltio. Bien, ya estamos listos para simular entonces. Simulamos y veamos qué tensión hay aquí en B sub C. Ya. Bien, esa es la respuesta. Noten que empieza a 1 voltio. Este 1 voltio es de la tensión inicial en el capacitor. Entonces, aquí tenemos nosotros la respuesta en cuanto a BC. Noten nuevamente la aparición de este término de acá. Ya saben de que esto significa, ¿no?, que antes de t igual a 0 hay esto de aquí, ¿no? En este caso 1. Entonces este mu menos t es la tensión inicial antes que entre en funcionamiento esta fuente de aquí. Entonces la tensión inicial del capacitor se ha cargado a 1 voltio, ¿no?, antes de que entre la fuente a funcionar. Esta parte de la fuente BS a funcionar. Entonces B sub C hay 1 voltio, ¿no?, antes de que este empiece a funcionar. Bien, entonces vamos a copiar toda esta expresión. Y hay que recordar que mu de t, de acuerdo a lo que hemos visto acá, es 1 menos mu de t. Entonces eso es lo que vamos a colocar aquí. Ya. Y todo esto de acá ya es cuando está funcionando toda esta fuente, ¿no? Es como, nuevamente, antes de tiempo igual a 0 tenemos esto. Para tiempos mayores que 0, cuando ya entra a funcionar esto, viene todo esto de acá, ¿no?, más esto de acá, ¿no?, más esto de acá. Bien, veamos entonces. Clic derecho. Entonces esto es 1 menos u time más, y la otra parte sería 3 menos 2 por exponencial menos 4 por time exponencial. Todo esto es por u de time, ¿no? Aquí ya estoy sumando ambas respuestas porque nos piden para todo tiempo. Esto de acá, nuevamente, esto de acá es para tiempos menores que 0. Esto solo de acá es para tiempos mayores que 0. Todo esto es para todo tiempo. Entonces veamos, tiene que coincidir. Y ambos ejes 10 empiezan desde 1 y terminan en 3 y van de 0.2 en 0.2, coinciden, una está encima de la otra. Por lo tanto, en lo que refiere a al voltaje en el capacitor, ¿no?, está coincidiendo la respuesta. Ahora veamos la corriente que nos piden aquí, que pasa por el capacitor. Es esa de ahí.
Ok, nosotros tenemos que es 2/3 e a la menos 4 muévete. A traces 2/3 por exponencial menos 4 por, lo escribimos o lo copié o le damos clic acá por time, todo esto por u de time. Listo. Vemos que ambos ejes 10 comienzan desde 0, ambos ejes 10 terminan en 700 mili y van de 70 en 70 mili, por lo tanto las respuestas están coincidiendo. Bien, entonces respuesta correcta la tenemos. Ya, y vamos con estos problemas de aquí. Ahora vamos a mezclar los escalones con los switch. Entonces, pero primero una nota para los problemas que incluyan switch: asumir que antes del cambio de posición de este interruptor, el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. Por ejemplo, en este circuito, en tiempo igual a 0, el switch se abre. Entonces quiere decir, de acuerdo a lo que me dicen, antes del cambio de posición de este interruptor, el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. Entonces, antes de que se abra el switch, este switch ha estado cerrado por mucho tiempo, lo suficiente como para hallar la condición inicial aquí en el capacitor. Entonces, noten cómo aquí esta fuente recién se acciona o recién empieza a funcionar para t igual a 0 cuando este switch se abre. Entonces vamos a armar el circuito y nos piden Vt la tensión aquí en este capacitor para todo tiempo. Veamos entonces cómo es. Esto de acá lo guardamos. Circuito escalón 3. Bien, y vamos a... Esta fuente sí nos va a servir. Esta no. 10. Esto de acá no. Esto de acá no. Aquí un capacitor y una fuente de tensión. El capacitor está... ya. Esta de acá es 10. Esta de acá es 20. Acá un capacitor. Que vale 1/4. Por acá un switch y por acá una fuente de tensión de 10 voltios. Ya, todavía no sé cuál va a ser la condición. Vamos a... Ya, en la fuente PWL aquí tenemos 30, ¿no? Entonces acá simplemente cambiamos valor 2, 30. Listo. Los switches que vamos a usar van a ser los que ya hemos venido usando todo este tiempo, con los que ya hemos trabajado, interruptores. En este caso tiene que ser un switch de los que ha estado cerrado a los que pasa a estar abierto. Un switch close open. Close, cierra, abre. Este de aquí. Bien, vamos a copiar esto. Vamos acá, entonces suficiente con esto. Noten que este switch close open en la terminal positiva de control está conectado a esta fuente de acá, y la terminal de control negativa está a 0. Entonces, dentro de lo que nosotros conocemos en nuestra teoría de los switches, es más o menos así. Ahora, si le damos clic aquí, observen: tiempo 1, valor 0.5 voltios, tiempo 2, 0 más 1 nanosegundo, menos 0.5 voltios. Entonces eso es básicamente esto de acá.
A ver, observen, tiempo 1, 0, valor 1, 0.5 voltios, ¿no? Ahí el voltaje en la terminal, en este punto de acá, el voltaje en la terminal de control positiva es mayor al voltaje de la terminal de control negativa, que es 0 voltios. La terminal de control positiva es esta naranja que va cambiando. Entonces, en este punto de acá de tiempo, lo naranja es mayor o está más arriba que lo verde. Por lo tanto, tiempo 1, 0.5 es mayor a 0 voltios. Entonces, ahí se comporta como un switch cerrado. Ahora, 0 más 1 nano, tiempo 2, tenemos el voltaje 0.5 menos 0.5 voltios. Entonces, aproximadamente desde este punto en adelante vemos que la tensión de control en la terminal negativa es mayor a la tensión de control en la terminal positiva. Y de acuerdo a lo que sabemos, allí se comportará, a partir de este tiempo se comportará como un switch abierto, que es justo lo que necesitamos. Entonces, obviamente un poco antes de tiempo T2, el voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positiva, pero yo estoy aproximando para que sea a partir de T2 en adelante, ¿no? Igual, no solamente en este punto de aquí tenemos que el voltaje en la terminal de control positiva es mayor al voltaje en la terminal de control negativa, ¿no? Hasta un poquito más se mantiene esto de acá, ¿no? B más es mayor que B menos. Solo que yo estoy aproximando y estoy diciendo que solo en ese tiempo, ¿no?, se da esa condición, ¿no?, que el voltaje en la terminal de control positiva es mayor al voltaje en la terminal de control negativa. Entonces, es este el switch que necesitamos para este caso, ¿no?, de lo que está cerrado pasa a estar abierto. Bien, entonces copiamos esto. Bien, esto de acá no lo necesitamos, salvamos, sí. Y este switch de acá estaría por acá. Entonces, aquí cortocircuitamos. Ahora vemos que cuál es el nodo. Nodo 1 y 0. Ok, entonces por el momento, con esto cortocircuitado para hallar la condición inicial, este es N001 y acá es tierra. Entonces coloquemos aquí para hallar la condición inicial N001, 0, esto es 0. Bien, ya le dimos buen tiempo, por lo tanto vamos a hallar la condición inicial. Ahora, algo más para poder hallar esa condición inicial. Se supone que tenemos esto de aquí. Este switch se va a abrir en 0, pero la condición del problema es que los circuitos que tienen interruptores, ¿no?, antes del cambio de posición de este interruptor, el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. Entonces, para nosotros poder hallar verdaderamente la tensión inicial, o sea, con este en corto tenemos que dejarlo el switch cerrado por mucho tiempo para ver a qué tensión se carga este capacitor. Entonces lo que vamos a hacer es lo que ya hemos hecho en los videos anteriores. Esto de acá lo vamos a mover, ¿no?, y va a quedar así. Entonces aquí vemos que el B más es mayor al B menos. Por lo tanto aquí el switch está cerrado. En todo este tiempo de acá el switch está cerrado. Y de acá para acá el switch va a estar abierto porque el B menos es mayor al B más. Aquí en este periodo de tiempo vamos a hallar la condición inicial. Podemos colocarle por ejemplo aquí le podemos colocar 8 segundos, ¿no? 8 y aquí 8 más 1 nano, ¿no? Y por aquí hallamos la condición inicial. Entonces cambiamos acá, clic derecho, time 1, vamos a parametrizar, no, tiempo 8, 8 segundos, 8 más 1 nano. Entonces con eso ya hice esta traslación.
Con eso ya hice esta traslación y me queda como esto. Y el tiempo, el stop time del circuito que me quede en 5 segundos. Es decir, antes de que se produzca el cambio del switch. A ver, vamos a ver. ¿Sigue siendo este nodo 1? Sí, este nodo 1, nodo 0. Estamos listos. Bien, veamos que ya veamos que rápidamente ya se cargó la tensión y se estabilizó en esa tensión. ¿Qué significa que se estabilizó la tensión? O sea, no se mueve en el tiempo, se mantiene casi constante cuando ya el capacitor se ha abierto. Fíjense como en 9.99. Para efectos prácticos esto es 10 voltios, ¿no? Entonces ya tenemos la tensión inicial del capacitor. Entonces esto de acá lo quitamos y vemos acá que nodo es nodo 2. Entonces ahora esto es en nodo 2, 0, 10 voltios, y volvemos aquí el switch a su posición original, ¿no? 0 aquí, 0 aquí, es decir, vamos a volver, ¿no?, de lo que estaba acá, lo volvemos hacia acá, como estaba en un principio, ya que el switch cambia de posición entre igual a 0. ¿Listo? Entonces me piden para todo tiempo, vayamos a solucionar esto, voy a simularlo. Bien, necesitamos más tiempo. Noten que en 5 todavía no se ha estabilizado. Entonces en punto tran, en stop time le ponemos, pues imaginemos 20 segundos, a ver qué tal nos va. Sí, tranquilamente dio. Clic derecho acá y vamos a copiar esta expresión de aquí. Esta es la respuesta, 10 menos time, pero ya sabemos nosotros que este menos u menos t sería 10 menos 10 ut. Recuerden, esto de aquí es la tensión inicial del capacitor, y esto de aquí, solo esto de aquí, es el aporte, ¿no? Cuando ya está funcionando esta fuente de aquí. Por lo tanto, la suma ya es cuando se está sumando el aporte de esto más el aporte de la condición inicial, ¿no? Por eso nos piden para todo tiempo. Bien, veamos, coloquemos 10 menos 10 ut, 10 menos 10 por u time más 20 menos 10 por exponencial menos 0.6 por time. Aquí se cierra, esto sería por ut, time. Bien, este u-time, recuerden, este a la menos t es esto, t igual a 0, y este ut es lo que viene, o sea, todo esto de el escalón ut es todo lo que viene de acá para adelante, ¿no? Entonces a la hora que yo sumo esto me sale todo esto. Bien, entonces ya estamos listos, veamos. No me estoy olvidando de nada, parece que no. Bien, aparentemente estaría mal porque están desalineados, pero recuerden, un eje, por ejemplo, el eje Y de la izquierda está empezando en menos 9, el eje Y de la derecha está empezando en 10. Vamos a tomar como referencia el eje Y de la izquierda, empieza en 10 y termina en 20, y van de 1 en 1. Entonces clic derecho acá, empieza en 10, termina en 20 y va de 1 en 1. Perdón. Empieza en 9, termina en 20, perdón. Empieza en 9, termina en 20 y va de 1 en 1. Ok, ambos empiezan, observen cómo empiezan, las curvas empiezan en 10 y van hasta 20, ¿no? De 1 en 1.
las curvas empiezan en 10, ¿no? En ambos ejes, pero los ejes empiezan en 9. Bien, ambas coinciden, por lo tanto, nuestra respuesta teórica se corrobora mediante procedimiento de simulación. Estamos bien. Bien. Vamos a guardar este circuito. Escalón 4. Ya. Y vamos a simular este de aquí. Este de aquí. Miren que acá tengo una fuente B20 menos UT. Aquí tengo una fuente corriente, un interruptor que se cierra. Bien. Ya guardamos el circuito. Vamos a hacer entonces este circuito de acá. Ya, vamos primero a construirlo. Quitamos todo esto. Resistencia aquí que vale 5, capacitor. Por acá tenemos que poner un sensor de corriente. A ver, acá tenemos esto, el capacitor vale 0.2, la resistencia vale 10, la fuente de corriente vale 3 y acá por acá va a pasar, hacemos un corto para censar la corriente, este va a ser I. Bien, ahora necesitamos, tal como aquí dice, un switch que se cierra, pasa a estar abierto a estar cerrado. Interruptores, trabajamos con abre y cierra. Bien, entonces solo necesitamos esto de acá. Copiamos por aquí, esto ya no lo necesitamos por el momento. Ya, y esto lo ordenamos. Ojo, abajo en la descripción del video les estoy dejando también los links con referencia, los links que hacen la referencia a cómo usar estos interruptores. Esto acá no lo necesitamos. Bien, este switch abre cerrado. Noten que en los terminales de control, el terminal de control negativo está a 0 voltios y el terminal de control positivo está a esta fuente de aquí, ¿no? En donde le hemos puesto estos valores de aquí. Tiempo 1 menos 0.5 voltios, tiempo 2 0 más 1 nanosegundo igual valor 2 en ese tiempo 0.5, que básicamente es esto de acá, ¿no? Tiempo 1 0 segundos, valor 1 en ese tiempo menos 0.5 voltios. Entonces en ese tiempo esto naranja de aquí es la tensión en la terminal de control positiva y lo verde es la tensión en la terminal de control negativa, 0 voltios. Entonces en ese tiempo vemos que la tensión en la terminal de control negativa es mayor a la tensión en la terminal de control positiva. Por lo tanto, de acuerdo a lo que sabemos, en ese tiempo B menos es mayor a B más, por lo tanto es un switch abierto. Ahora, en el siguiente punto, 0 más 1 nano, ¿no? Ahí tenemos el valor 2, 0.5 voltios y eso se mantiene. Y a partir de aproximadamente, a partir de ese tiempo en adelante tenemos que el B más es igual al B menos. Perdón, B más es mayor al B menos. Perdón, B más es mayor al B menos. Por lo tanto, de acuerdo a lo que sabemos, si B más es mayor al B menos, tenemos un switch cerrado, ¿no? Y digo yo aproximadamente porque antes de ese tiempo T2
el B+, la línea naranja, todavía es mayor que la línea verde. Entonces, en realidad, el switch está cerrado de un tiempo un poco antes. Y aquí el switch está abierto hasta antes de que cruce este punto, ¿no? Dado que el verde, en esta región de acá de tiempo, el verde es mayor al naranja, ¿no? Es decir, la tensión en la terminal de control negativa es mayor a la tensión en la terminal de control positivo. Entonces, por todo este tiempo, alrededor de este tiempo, se tiene un switch abierto. Pero yo estoy aproximando en este punto de acá, donde el B- es mayor al B+, circuito abierto. Y a partir de T2 en adelante, tenemos que el B+ es mayor al B-, circuito cerrado en el switch. Bien, eso es lo que tenemos. Por lo tanto, ya lo hemos colocado. Bien. Ahora, esta fuente de acá, noten ustedes que es 20 menos UT, pero 20U menos T, perdón, es 20 menos UT. Entonces vamos a colocarlo así, más menos 20 voltios. Y acá colocamos menos más la fuente de tensión PWL. Listo. Ah, perdón, acá es 20. Sería 20 menos 20 UT. Y ya sabemos que para hacer esto lo debemos de colocar de esta forma, ¿no? Tiempo 0, tiempo 1 igual a 0, valor 1 igual a 0, y después en un nano ahí le ponemos los 20. Entonces va a ser una cosa así. Bien, procedamos entonces. Le damos la vuelta, clic derecho, y aquí sería 20, y acá colocamos otra fuente que es la de 20 voltios. Sí, con eso ya hicimos ese arreglo y colocamos el switch. Bien, vamos a mirar un poco el circuito para saber cómo vamos a proceder. Entonces, esta fuente de acá, antes de tiempo igual a 0, se ha mantenido activa, ¿no? Ha venido así. Y hasta tiempo igual a 0 esto ha estado desconectado. Entonces, hasta tiempo 0 menos, el circuito más o menos ha estado así, ¿no? Y como acá dice, asumir que antes del cambio de posición del interruptor, el circuito permaneció en este estado por mucho tiempo. Es decir, antes de que el switch se cierre, esta parte de aquí del circuito ha estado desconectada de este circuito. ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo suficiente para que este capacitor se cargue. Entonces, esta fuente de acá ha estado dándole energía al capacitor antes de que el switch se cierre. Energía por un tiempo tal que el capacitor se cargó y se abrió, ¿no? Entonces vamos a tener que hallar esa tensión. Entonces, hasta tiempo 0 menos ha habido esta fuente de acá, 20. Entonces, ya que hemos desdoblado esta fuente en dos fuentes, vamos a hallar la condición inicial del capacitor tal como ya lo sabemos. El interruptor que tenemos ahorita es de lo que está abierto pasa a estar cerrado. Entonces, de acuerdo a cómo lo hemos estado analizando en los circuitos anteriores, hallar las condiciones iniciales cuando hay interruptor, ¿no? Estiramos esto, estiramos el tiempo, si cabe el término. Entonces, de acá hasta acá, el B- es mayor que el B+, por lo tanto, el switch ha estado abierto. Entonces, acá, mientras el switch ha estado abierto, vamos a hallar la condición inicial. Dado que acá me dicen que
antes del cambio de posición del interruptor, el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. Entonces vamos a modificar el tiempo del switch. Vamos a modificar aquí el tiempo del switch, le pondremos, pues no sé, 20 segundos, supongamos, ¿no? Pongamos acá, voy a poner un tiempo menor, pongamos, no sé, pues 5 segundos, no sé, y acá 5 segundos, ya. Bien, acá tenemos la fuente, ok. Acá está la otra fuente y tenemos que cortocircuitar, ya que hemos pasado de esta situación a esta situación de acá, ¿no? Lo hemos llevado a esto. Entonces esta fuente de acá se activa en t igual a 0, ¿no? A la hora de pasar de esta situación de acá a esta situación de acá. Entonces tenemos que cortocircuitar esta fuente de acá para poder hallar nuestra tensión aquí, la tensión inicial. Veamos. Entonces acá cortocircuitamos porque es la que se acciona en 0. El switch ya lo moví, sí, le he dado 5 segundos. Sí. Entonces hemos estirado este tiempo de acá, ¿no? De lo que estaba en 0 lo hemos movido hasta tiempo igual a 5. Bien, vamos a ver qué pasa. Esto de acá ya lo cerramos. Me olvidaba, hay que colocar el capacitor a 0 voltios, su tensión inicial a 0 voltios, ¿no? Para poder hallar recién la tensión inicial con la que vamos a trabajar. El nodo de acá es nodo 3, el nodo de acá es 0, tal como lo sabemos. Entonces tenemos que ponerlo nodo 3, entre nodo 0, 0 voltios, listo. Ya. Y acá le ponemos pues transitorio 20, a ver qué pasa. Vamos a ver a qué tensión se carga. Ya, observen. El stop time es 20 segundos. ¿Por qué me salen dos cambios? Porque aquí en 5 segundos es donde el switch está cambiando su posición. Cambia de lo que está abierto, pasa a estar cerrado. Por eso se ve este cambio. Entonces si usan acá le ponemos un tiempo menor, por ejemplo tiempo 4, para que no se vea ese cambio y nos concentremos solo en la tensión que se va a cargar el capacitor. Pero hay un problema, observen, hasta 4 segundos el capacitor no llega asintóticamente a su tensión de carga final. Entonces aquí le vamos a dar más, vamos a darle 20 segundos para ver bien a qué tensión se va a cargar ese capacitor. Y acá le damos pues el tiempo final, para no ver el cambio del switch le damos 18 segundos. Simulemos, ya, ahora sí vemos que la tensión en el capacitor se estabiliza en un punto, por ejemplo para tiempos mayores a 8 segundos tenemos 19.99, para efectos prácticos 20 voltios. Por lo tanto 20 voltios es la tensión de carga del capacitor. Entonces primero quitamos este corto de acá. Bien, ya. Ahora vamos a ver los nuevos nodos. Este nodo es nodo 3, este nodo es 0. Bueno, sigue igual, entonces acá tenemos 20 voltios, nodo 3, nodo 0, 20 voltios, y este lo regresamos a 0 segundos, que es donde se acciona o cambia de posición al switch, tal como indica el problema. Listo, ahora pasamos a simular y podemos bajar esto, podemos ponerle, no sé, pues se me ocurre en 10 segundos, no sé. Simulamos, vemos la tensión, ok. Esa sería la respuesta. Y de acuerdo a la teoría nos sale, por ejemplo, ese voltaje 20 U menos T más 10 por todo esto de acá UT. Ya sabemos que el U menos T lo tenemos que transformar a esto de acá. Entonces recuerden, esta parte de acá, ¿no?, es el aporte el aporte al voltaje,
de la tensión inicial en el capacitor, ¿no? Con esto empezó y después con todo esto de aquí terminó. El voltaje, me refiero al voltaje. Entonces vamos a copiar todo eso, clic derecho a traces, sería 20 menos 20 por U time más 10 por 1 más exponencial menos 1.5 por time, y acá por U time. Listo, creo que eso es todo. Bien, aparentemente no nos sale igual, pero observen, los ejes Y están desalineados, uno empieza en 9 y el otro empieza en 10, los dos, uno termina en 20, uno empieza en 21, uno termina en 21, uno termina en 20, el otro termina en 21. Entonces vamos a tomar como referencia el eje Y de la izquierda, va de 9 a 20, de 1 en 1, clic derecho acá, botón 9, va hasta 20 de tic 1 en 1. Ya, bien, observen ahora cómo se han alineado ambos ejes Y y cómo ambos terminan en 20 y van de 1 en 1. Por lo tanto, el voltaje es correcto. Bien, ahora vamos a ver la corriente que pasa por aquí. Perdón. Creo que le di clic. Vamos a borrar esto primero. Bien, ahí está la corriente. Entonces, veamos si es que es así. Nuestra relación teórica es esta, menos 2 por todo esto UT. Clic derecho a traces, menos 2 por 1 más exponencial menos time menos 1.5 por time. Todo esto por U time. Hay un error acá. A ver, ¿a qué se puede ver? Aquí está el error. He puesto dos veces. Ahora sí. Exponencial. A ver si así sale. Y ambos ejes comienzan en menos 4. Ambos ejes terminan en 4. Van de 0.6 en 0.6. Ambas figuras coinciden, una está encima de la otra, por lo tanto la respuesta que hemos obtenido teóricamente es correcta. Bien, vamos a guardar este circuito. Circuito escalón. Bien, eso sería todo entonces con respecto a este video. Los temas que ya hemos ido desarrollando hasta ahora han sido los mostrados, ¿no? Donde con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ya ha sido concluido. También ya hemos hecho el punto 8, ¿no? Que es el uso de la sentencia punto tran o análisis en el tiempo. Y hemos mostrado cómo poder simular las fuentes que aquí se están exponiendo, ¿no? Es importante recalcar que en todas las simulaciones donde se ha usado la sentencia punto tran, se usaron fuentes de tensión. Lo mismo se puede hacer en las fuentes de corriente. Ahora estamos trabajando en la parte 9, que trata de los circuitos con interruptores y condiciones iniciales. La parte referente a los interruptores ya ha sido concluida anteriormente. Ahora hemos culminado la parte referente a las condiciones iniciales en los capacitores y circuitos transitorios de primer orden. Después veremos lo referente a las condiciones iniciales en los inductores y circuitos transitorios de primer orden, y por último veremos los circuitos transitorios de segundo orden. Bien, eso sería todo.